que voy a ser breve. No me gusta ser largo en el mensaje, pero hay un tema que he estado considerando desde hace algún tiempo. No lo tengo maduro completamente el tema, pero he estado revisando estos pasajes que nos hablan de la gloria del Señor y aquellos que pudieron ver su gloria. Vamos a leer en Éxodo capítulo 33, libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Allí en la porción, para estar en el contexto, Moisés tiene una gran empresa de conducir el pueblo de Israel, y allí en el capítulo 33 leemos este versículo 14. Moisés, versículo 13, perdón, dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, este es Jehová, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Versículo 18, entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Versículo 20, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Vamos a leer en el capítulo 34 ahora, en los últimos versículos del capítulo 34. Versículo 34 también. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y vamos a comenzar por aquí, hermanos, a considerar estos versículos. En el capítulo 33, versículo 18, uno ve allí el caso de Moisés. Tenía por delante llevar a Israel por el desierto. Y como él mismo dice, sabe que este pueblo es tuyo. Y es pueblo rebelde y contradictor. Moisés sentía todo el peso sobre sus espaldas al conducir a aquel pueblo. Tremenda responsabilidad tenía él en ese momento. Pero algo que le preocupaba a Moisés y que él deseaba
uno no ve que Moisés andaba buscando gloria para sí mismo. Él allí en Egipto, él era como considerado un grande. 40 años él estuvo aprendiendo de la sabiduría egipcia. Luego él se acordó de sus hermanos y fue a ver y conocemos la historia. Después encontramos 40 años de Moisés allí en Madián y ahora en esta tercera etapa de su vida, ahora conduciendo al pueblo. Y entonces Moisés queriendo ver el rostro. O sea, hermanos, yo estaba viendo allí en el Génesis, capítulo 1 al 3, uno puede ver al hombre allí hablando con Dios cara a cara. Allí estaba Adán colocándole los nombres a los animales, mientras Dios se los estaba colocando allí. Y uno ve esa comunión de Adán con Dios cara a cara, podía hablar, hasta que Adán peca. Y cuando oye la voz de Dios, él se esconde. Y Dios empieza a preguntar por él, ¿dónde estás? Y él responde, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Ahí es la primera vez que el hombre se oculta de Dios. Pero el hombre perdió esa comunión de hablar cara a cara con Dios, perdió ese gran privilegio de ver al Creador. Cantamos a veces, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria yo veré al Señor Jesús. Cantamos ese himno y he estado pensando en eso. En el día en que nosotros podamos ver al Señor cara a cara. Y lo que significará para nosotros contemplar al Señor. No ve de Moisés, él deseaba ver aquel con el quien hablaba. Él solamente oía su voz, pero él quería ver su rostro. Y versículo 18, te ruego que me muestre tu gloria. Esa gloria estaba buscando un poco y es la exhibición de excelencia, de tal manera que se gana la aprobación de cuantos la contemplan. Aquí la palabra apunta al gran honor y la alta estima también. Y ese bien, esa gloria que Dios mostró al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Aquellas 10 plagas, a Israel no lo tocó. Había una excepción. Aquellos que cumplían el mandato. Luego vemos allí en el día de la Pascua, el pueblo de Israel celebrando la Pascua y el ángel heridor pasando de aquel lugar. Y para mí, hermanos, es la gloria de Dios mostrándose para con Israel, cómo los libró de la muerte a aquellos que obedecieron a la palabra de Dios. Y más adelante salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, aquel mar se abre, aquella columna de fuego, aquella columna de nube. Era la misma presencia de Dios con ellos. Moisés dice, muéstrame tu gloria. Y respondió, Jehová le responde a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, pero versículo 20, no podrás ver mi rostro. Moisés no pudo ver el rostro de Dios. En Ezequiel, los primeros capítulos de Ezequiel encontramos la visión de la gloria de Dios. Era yo un muchacho cuando estaba leyendo ese capítulo de Ezequiel y me impresionó todas las figuras que tienen allí y una rueda entre ruedas, describe unos animales allí también. Algo que
como al razonamiento humano era incomprensible. Y tampoco Ezequiel pudo ver el rostro de Dios, lo podía oír, pero no pudo ver el rostro de Dios. Luego más adelante entramos allí al momento cuando el Señor entra en este mundo y aquellos ángeles cantaban cuando el Señor nació: gloria en las alturas y en la tierra paz. Qué momento tan hermoso cuando esa gloria se manifiesta. La gloria de Dios se manifestó por medio de su Hijo Jesucristo, para traernos a nosotros la salvación y la vida eterna. El Hijo de Dios siendo hombre ahora, encarnándose. Y esto es maravilloso, pensar que el Creador tomase forma de hombre. Los cielos no te pueden contener, y la tierra es estrado de tus pies. Hay un versículo, y también su presencia lo llena todo. No pensar en la grandeza de Dios y que Él, con toda la reverencia, hermano, se redujera al tamaño de un hombre, a esa estatura de lo que es el cuerpo humano, con sus limitaciones, con sus debilidades. Uno puede ver aquella gloria velada. Uno puede ver al Señor allí con hambre, con sed, con sueño, llorando, con tristeza, sintiendo compasión, sintiendo amor, sintiendo lo mismo que nosotros como humanos. Me hace pensar en el tabernáculo, aquella piel de tejones que era colocado sobre toda aquella gloria, aquella hermosura que estaba dentro del tabernáculo, aquella arca, aquella obra primorosa, aquello que estaba bañado en oro, aquello que tenía gran valor, estaba cubierto por aquella tela de tejones. Y aquella gloria cubierta con ese cuerpo sencillo, como nos dice Isaías, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Aquella gloria velada como hombre. Pero sabe, hermano, allí en Juan capítulo 1, versículo 14, el apóstol Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí estaba aquella gloria revelada por el Hijo, encarnado. Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué hermoso, hermanos, qué privilegio también pienso para aquellos que pudieron ver el rostro del Señor cara a cara, aquellos que vivieron en ese momento, tenían al Hijo de Dios al lado. Pero qué triste es pensar que también hubo algunos que tuvieron al mismo Dios a su lado y no lo aprovecharon. Allí está Judas, metía con él la mano en el plato y Judas pereció. Quizás hay alguno en esta noche que está oyendo el mensaje, está en la reunión, pero aún no pertenece al Señor. Me hace acordar de aquellas mujeres vírgenes, de aquellas insensatas, estaban en la reunión, en la fiesta de bodas, pero no pudieron disfrutar la fiesta porque se les acabó el vino, se les acabó el aceite, perdón. Y siguiendo con el tema de la gloria, vamos a leer en 2 Corintios capítulo 3. Segunda Corintios capítulo 3. Antes, versículo 13. Segunda Corintios 3, versículo 13, dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista
en el fin de aquello que había de ser abolido. Cito este versículo porque uno ve allí en el Éxodo, capítulo 34, que cuando Moisés subía al Sinaí, su rostro cambiaba cuando estaba en la presencia del Señor. Él regresaba con su rostro resplandeciente. Y él tenía que cubrirse con un velo porque los hijos de Israel no podían verlo. Ahora aquí en el versículo 13 de 2 Corintios 3 nos dice, y no como Moisés que ponía un velo. Aquella gloria, aquel resplandor de la gloria de Dios en Moisés era cubierto. Pero vamos a leer en el versículo 18. Por tanto, nosotros todos ahora, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquellos que vieron la gloria del Señor en la antigüedad tuvieron un efecto en sus vidas. Moisés, cuando hablaba con Dios cara a cara, su rostro cambiaba, su rostro resplandecía. Y aquellos hombres que fueron profetas, uno ve el llamamiento de Isaías, Jeremías y Ezequiel, por citar ellos tres. Uno ve que ellos tuvieron un llamamiento. Uno ve, por lo menos como citaba Ezequiel, él contempló aquello que él no podía describir y él dice, él habla de algunos animales, él habla como semejanza, él habla de unas ruedas. Él estaba espantado allí, viendo aquello. Moisés no podía ver el rostro de Dios. Los discípulos contemplaron al Señor cara a cara, pero no habían entendido bien quién era el Señor hasta que Él resucita. Aunque habían algunos que ya habían testificado de Él, le habían conocido claramente, como Pedro. Cuando el Señor le preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres porque te lo reveló mi Padre, parafraseando un poco la porción, pero aquí en esta expresión del versículo 18, nosotros todos, se hace referencia a los que hemos creído en Él como nuestro Salvador personal y que por medio de las Escrituras podemos contemplar todo ese bien que el Señor ha manifestado durante los tiempos y que nos los ha dejado escritos por su palabra. Nosotros, por medio de su palabra, podemos contemplarle a Él. Y dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Sigo pensando en esto, hermanos, porque de verdad es el deseo de ver ese rostro. Es mi deseo. Verle a Él cara a cara, más allá de ese cielo azul que contemplamos. Cara a cara en plena gloria. Y dice el efecto de contemplar cada día o cada momento, cada vez que nosotros nos dediquemos a leer la palabra, a meditar en ella. El contemplar esa gloria va a transformarnos, transformar nuestra vida, transformar nuestro rostro. Y dice, como por el Espíritu del Señor, ese efecto, el Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, el que redarguye nuestras conciencias, el que nos encamina. Moisés le pedía, muéstrame el camino. El Señor subió al cielo y nos dejó a nosotros el Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda la verdad, a toda verdad. Hermanos, qué hermoso es que nos detengamos a contemplarle a Él en su hermosura. Todo lo que Él hizo por nosotros, dejando esa gloria en el cielo,
dejando la casa celestial. Yo siempre pienso, Dios pudo destruir todo y hacerlo nuevamente, pero no lo quiso así, sino para manifestar su misericordia, su bondad para con nosotros. Le envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, que el Señor nos ayude a contemplarle a Él y que esa contemplación de Él transforme nuestras vidas de gloria en la misma imagen del Señor, como por el Espíritu, como lo dice aquí. Hermanos, que el Señor nos ayude, que pronto estaremos con Él. Lo que está ocurriendo alrededor del mundo, y en este 2020 se ha destacado por tantos acontecimientos que nos hacen pensar más en la venida del Señor, que está cerca. Y aquí vengo pronto. Y Él viene con su galardón. Él viene para buscar a su iglesia. Él viene para buscarnos. Y le veremos a Él tal como Él es. Y seremos transformados en ese momento, cuando le contemplemos. Hermano, que podamos cada día detenernos a contemplarle y que esa gloria que contemplemos transforme nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra.